Bueno, pues vamos a dar inicio a esta sesión de presentación, esperando que se nos unan más compañeros, pero bueno, vamos a cumplir con nuestros horarios y vamos a empezar a discutir, a presentar y a comentar este interesante texto que hoy nos presenta el doctor Luis García Ruiz. Pero bueno, en primer lugar, pues para darle curso a esta presentación, vamos a darle la palabra al doctor Sergio Rosa Salas, el mismo, para que nos presente algunos de sus comentarios. Enseguida a la doctora Alicia Tecuanguey y por último le damos la palabra al esforzado autor de este hermoso texto, muy extenso, muy bien presentado, para después abrir paso a algunos comentarios u observaciones que tengan a bien hacer. Entonces, pues creo que sin más le damos la palabra al doctor Sergio, que bueno, es de aquí, de casa, del instituto. Él es doctor en Ciencias Humanas por el Colegio de Michoacán, es profesor investigador de este Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP. Él pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es integrante del Padrón de Investigadores de nuestra institución. Ha obtenido el Premio Francisco Javier Clavijero de Historia y Etnohistoria por el INA y el Premio Municipal a la Investigación Histórica Hugo Lay en 2016. Es autor de artículos y capítulos de libros y últimamente ha publicado La Iglesia Mexicana en tiempos de la impiedad y Miguel Negrete, Guerra y Política en el México Liberal. Como verán, es muy cercano a los temas o al tema que aquí se va a presentar. Entonces, pues sin más le damos la palabra, doctor. Muchas gracias. Gracias a Luis y por supuesto a la doctora Alicia por la invitación y por supuesto a la doctora Lourdes por la presentación. Yo cuando estaba leyendo el libro de Luis Juventino, Unidos en un mismo cuerpo, Monarquía y Sociedad en un tiempo de reformas, Veracruz 1764-1810, entendí por qué Luis es tan versátil en los temas que van por términos del siglo XVIII. En realidad la investigación lo que plantea es un estudio que analice cómo las reformas borbónicas impactaron en una sociedad regional, interpretando ya no la llegada de las reformas borbónicas al modo como se venía haciendo de la revolución en el gobierno de Brading, que es digamos con lo que crecimos, sino a partir de analizar el impacto que estas reformas tuvieron en los distintos grupos que habitaron lo que él mismo llama como la puerta de la Nueva España. En ese sentido, el trabajo muestra cómo hay una visión estatalista y cómo la presencia de el rey y de por supuesto los cuerpos intermedios van a ir modificando los perfiles de la sociedad regional a través no de una reforma que simplemente erosione la presencia de las corporaciones, sino de un perfeccionamiento en ese perfil corporativo de las sociedades novohispanas. Creo que ese es, a mi modo de ver, uno de los grandes aportes del libro y creo que por ese aporte que se dice tan fácil, pero realmente implicó una serie de investigaciones enormes que se van desbrozando en 8 capítulos, es que vale la pena retomar y repensar el trabajo de Luis Juventino. ¿Cómo funciona? Bueno, en primer lugar, lo que él señala es una interpretación de la corporación y de la sociedad novohispana precisamente como un elemento corporativo que tiene una jurisdicción propia. Yo creo que lo discutimos muchas veces y siempre me explicó él, porque yo no terminaba de entender y creo que leyéndote ha sido muy pedagógico y muy claro. Toda corporación novohispana tenía una jurisdicción propia que implicaba un derecho de justicia para poder gobernarse a sí mismo y que le otorgaba privilegios en el conjunto de la sociedad novohispana, precisamente porque formaba parte de un espacio intermedio y tenía una función social específica. El individuo no se relacionaba directamente con el rey, digamos como nosotros ciudadanos, sino a través de su pertenencia a una corporación. A partir de ese entramado de la sociedad novohispana podemos empezar a entender cuál es la enorme transformación que se va a vivir a lo largo del siglo XVIII en Veracruz y a partir de eso también Luis consigue mostrarnos
cómo la sociedad local fue transformándose en los distintos cuerpos que le interesan. Ahí es donde Luis empieza a tomar un camino muy específico porque empieza analizando el problema central del antiguo régimen, que es la justicia. Y ese primer aspecto es fundamental porque efectivamente estamos ante una sociedad de jueces, no ante una sociedad de códigos, sino que a partir de la consuetudo y a partir de la jurisdicción empieza a formarse una identidad corporativa en las sociedades novohispanas que Luis nos va mostrando muy bien a partir del caso de Veracruz. Y por eso le presta especial atención a las ciudades, a los ayuntamientos de españoles, a los ayuntamientos de indios, a las repúblicas, pero también y sobre todo a la presencia militar, que creo que ese es un elemento que queda marcadísimo, ¿no? Él lo dice con mucha claridad. Desde la pérdida de La Habana en 1762, toda la Nueva España, pero en conjunto todo el Imperio Español en América, se ve amenazado por la presencia de los grupos de los ingleses y de los franceses y por supuesto exigen la presencia de una defensa mucho mayor que se va a poder realizar a través de la puerta de entrada novohispana. Por eso Veracruz es tan importante como lugar de estudio, además de que Luisito es de Veracruz. A partir de esos elementos, el autor reconstruye la presencia de los ayuntamientos borbónicos y de las repúblicas de españoles y nos muestra cómo hay una jerarquía territorial, ¿no? Yo creo que por ahí son como 4 grandes elementos que quiero destacar, así como que se los adelanto. El primero, precisamente la jerarquía territorial de los distintos ayuntamientos, que es fundamental. El segundo, cómo hay un problema de fiscalización y propiedad que él va desarrollando a partir precisamente de el incremento que se va haciendo a la presión fiscal de los ayuntamientos y en general de las corporaciones novohispanas y que va a acabar en 1804 como punto de culminación. Bueno, por supuesto que eso va generando miles de malestares y eso también se resuelve con el problema de la propiedad, ¿no? La enfiteusis, que es también un elemento central de estos años. El tercer elemento que ocupa los siguientes capítulos del libro es el problema de los pueblos y de la antigua transformación y el debate de las cabeceras, los sujetos y los nuevos pueblos, y finalmente ahí sí la presencia de los pardos y de los negros como una parte fundamental que empieza a recibir privilegios precisamente por su pertenencia a la militarización de la sociedad. Y creo que ahí Luis ha demostrado algo que Beatriz Rojas había venido insinuando mucho, pero que no quedaba tan claro como lo ha hecho ahora, con mucha muestra empírica, que es que ante la exacerbación de los privilegios corporativos se da una ruptura con el modelo de la sociedad que se venía viviendo desde aquellos años. Al momento de hablar de los modelos de la monarquía, Luis Juventino consigue mostrarnos en un primer momento cómo la fiscalización va a generar un nuevo modelo de ayuntamiento y va a llevar a distintos grupos que se habían mantenido con estatuto alejado, como los comerciantes y los militares, a una incipiente reglamentación, que es a partir desde donde podemos ver ya la estatalización de la sociedad novohispana. Cuando trate la disputa por el gobierno urbano, ahí es donde surge la presencia del subdelegado y la llegada de estos grupos intermedios y la presencia de actores que no existían en el entramado novohispano previo le da una enorme presencia al rey, pero también una reconfiguración que tiene que ver precisamente con el origen de la misma Veracruz, ¿no? Porque surge precisamente como intendencia en 86 y evidentemente esto significa para los ayuntamientos una lucha por su posición en la sociedad. Es lo que él llama la pérdida, ¿no? El privilegio anulado, el sometimiento del ayuntamiento a una autoridad real que está por encima de ellos y que por supuesto descuadra el modelo que se había vivido de sociedad. Creo que en ese sentido Luis nos aporta un elemento fundamental para seguir reflexionando sobre los ayuntamientos y sobre la importancia de las autoridades civiles y su reorganización, porque aunque él se queda antes, finalmente tiene que ver con cómo organizamos los ayuntamientos en los 1820, ¿no? Y qué posición les vamos a otorgar, algo que la doctora Alicia, digamos que son libros que se tienen que leer conjuntamente porque nos muestran cómo van llevando hacia un mismo punto central el problema de el gobierno local y la administración local de las ciudades.
Cuando habla del gobierno económico nos va a llevar, bueno, de los pueblos nos lleva al problema del gobierno económico y ahí es donde entran los problemas de fiscalización y los problemas también finales del problema de la propiedad. ¿En qué va a terminar? Pues que ante la mayor presión fiscal y el surgimiento de nuevos pueblos va a enfrentarse con nuevas corporaciones y ahí es donde los consulados también cobran un papel fundamental y donde también el problema de la anfiteusis se vuelve central porque es una, pues sí, casi una reforma adelantada, una reforma agraria adelantada que está resolviendo un problema de propiedad que venía existiendo pues prácticamente durante el siglo XVIII. Finalmente, y un aspecto que sí me interesa destacar mucho del libro es la importancia de la defensa y de la militarización de la sociedad como un aspecto central para entender las transformaciones y cómo las reformas borbónicas están transformando la realidad social del país, de la Nueva España y del reino. ¿Qué pasa? Que los pardos y los morenos de la costa tienen que ser incorporados en grupos de milicias y esto los va a llevar a tener nuevos privilegios. El privilegio no solo de formar parte de una corporación, sino de no tributar. Y ese acto de no tributar más el fuero militar van a romper los viejos modelos, pues sí, casi diríamos clasistas que existían en la sociedad veracruzana, que van a generar nuevos pueblos y van a generar también unos nuevos modelos de sociedad, porque ante la extensión y la expansión del privilegio estamos ante una nueva realidad social. ¿Qué es lo que tenemos? Que a través de la propiedad, la fiscalización, las disputas, la territorialización del ayuntamiento, se esconde un esfuerzo de la corona española por fortalecer su presencia. En ese sentido, él dice que es una monarquía estatalista, que va a empezar a fortalecer su presencia sin romper por eso la lógica corporativa, sino que más bien va a perfeccionar la presencia de los cuerpos en la sociedad y al hacerlo va a conseguir que se cree una nueva realidad social. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo de reformas, lo dice él de una forma bastante linda, que sin romper la unidad del imperio sí va a ir generando distintos temas, distintos problemas que van a generar eclosión en 1810 después de la sede vacante. Y creo que ahí es donde el libro de Luis nos puede aportar muchísimo. Es una reinterpretación de las reformas borbónicas a la luz de una realidad regional que está viviendo una enorme transformación, es decir, creo que es uno de los espacios donde más se puede ver, lo dice Luis también, porque es la puerta de entrada de la Nueva España, todo pasa por Veracruz, todavía no existía el aeropuerto de la Ciudad de México, entonces todo pasaba por Veracruz y al ocurrir está mostrándonos también que la existencia de una nueva sociedad ocurre a través de los viejos moldes tradicionales, que estos se van adecuando, que estos se van transformando, pero que en última instancia no rompen la lógica corporativa, sino que esta permanece en el transcurso de la realidad política desde los años de las reformas y hasta, eso ya lo digo yo, hasta bien entrado el siglo XIX. Por eso es importante para replantearnos el estudio de las reformas borbónicas y para comprender también la realidad política del siglo XIX. Felicidades por el libro, Luis, gracias por estar aquí y pues gracias por todo el trabajo enorme que está detrás de este trabajo. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor Rosa Salas, por su interpretación, por compartirnos su interpretación del texto. Y ahora, bueno, le voy a dar la palabra a la doctora Alicia Tecuanguay Sandoval. No voy a dar sus datos curriculares, porque todos ya la conocemos bastante bien, pero sí quiero resaltar que en buena medida este ciclo de presentaciones de textos con el ánimo de renovar y de mantenernos al día en la producción que hay en la historia política es en buena parte mérito de ella. Ella es la que se ha tomado se ha echado esta tarea a cuestas y más que mencionar sus antecedentes académicos, creo que lo que hay que destacar es el espíritu con que mantiene su interés por la historia y el interés por que esto se comparta. Entonces, Alicia, por favor, tus comentarios sobre el libro. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Gracias.
Muchas gracias, Sergio, por tu participación, tu colaboración. Era importante. Son los dos egresados de la misma facultad y para mí era importante que participaras directamente en esta presentación. Y nuevamente agradecerle a Lulú la colaboración que hemos podido establecer con los jóvenes del Colegio de Historia para que cuando menos se enteren de que hay opciones para seguir creciendo fuera del aula, la entrega de trabajos y el diálogo cotidiano con los maestros. Bueno, y Juventino, pues un gusto de que estés acá. Voy a leer lo que había preparado. Me es muy grato participar en la presentación del libro de Luis García Ruiz, Unidos en un mismo cuerpo, monarquía y sociedad en un tiempo de reformas, Veracruz, 1764-1810, que fue publicado por la Universidad Veracruzana y el Colegio de Michoacán hace 2 años. Se trata del trabajo de un joven historiador que en esta investigación desplegó su talento y exquisito cuidado para tramar la historia de las dinámicas gestadas en las reformas borbónicas y que de manera particular afectaron a la Intendencia de Veracruz. El trabajo realizado en 8 capítulos se propuso demostrar que el modelo judicial de organización de los vasallos novohispanos en Veracruz sufrió una importante alteración por la urgencia de aplicar otro modelo basado en los principios del gobierno económico. La historia que nos cuenta Luis es una historia bien tejida e hilvanada con interesantes comentarios, discusiones, diálogos entre observaciones propias, testimonios e interpretaciones y datos ofrecidos por otros historiadores que le han precedido, tanto para dar contexto como comparar casos de los múltiples aspectos de la investigación. Así, las propias observaciones que nos va arrojando Luis se van relacionando con las de muchos otros historiadores, entre los que yo resalto las de José Antonio Serrano Ortega, Carlos Carriga, Beatriz Rojas, Margarita Menegus, Bartolomé Clavero, José María Portillo, etcétera, etcétera. Tengo la lista más larga, pero es un libro bien interesante en este aspecto porque es un libro que se vuelve modélico en el sentido de que da lugar a una comunidad que está trabajando en un tema que a él le interesa. Y esto generalmente no se nota en los trabajos publicados y es muy importante porque ratifica la importancia de un trabajo dentro de la producción de manera crítica o para apoyarse en la producción elaborada, y entonces realmente es una aportación que está en la comunidad de historiadores, ¿no? Y esto es muy importante hoy día que se usa, que cualquiera que tiene interés en el pasado y que tiene todo el derecho de hacerlo, ¿no?, se ponga a trabajar sobre o a decir sentencias muy fuertes sobre nuestro pasado, cuando tenemos, lo que es válido, digo, eso siempre se ha hecho y se seguirá haciendo, eso es una cosa propia que incluso marca el origen de nuestra disciplina, pero que sí es importante señalarlo porque hay una comunidad de historiadores profesionales que ha venido trabajando con el interés justamente de desmitificar un pasado, de hacerlo, de apropiarlo los mexicanos, de hacerlo nuestro, de comprenderlo, porque no se comprende con acciones políticas, se comprende por medio de la razón, ¿no? No se comprende por medio de los sentimientos y su exaltación o su exacerbación. Bueno, siempre los vamos a tener, ¿no? Tendremos sentimientos de simpatía o de rechazo. De hecho, lo que a mí me mueve decir estas cosas son que me causa rechazo que a esta altura del partido nos quieran
adoctrinar, porque se desnaturalizan los fenómenos, ¿no? No voy a tomar más tiempo porque ya me iba a arrancar. Entonces, que quede constancia de que me parece sumamente importante que los historiadores reconozcamos la importancia de nuestra comunidad, tanto para vigilar nuestro trabajo, es decir, ver la seriedad y el rigor con el que lo hacemos, como para reforzar la importancia de la actividad comprensiva, ¿no? Aunque no siempre lleguemos a un acuerdo, como es normal, pero que hay una comunidad a la que no se la puede menospreciar. Bueno, entonces, por eso me parece que es modélico el trabajo de Luis, porque realmente lo hace con mucha inteligencia. Generalmente los trabajos académicos, más bien escolares, los jóvenes hacen un primer balance historiográfico y luego se olvidan de discutir, de dialogar con sus compañeros, con sus colegas interesados en temas afines, ¿no? En este trabajo se va abordando el análisis documental, las conclusiones de la investigación se va abordando junto con ese diálogo, ese distanciamiento, ese acercamiento con trabajos que le preceden. Así que me parece que esa es una primera riqueza de este trabajo y por el cual los invito no solo a leerlo, sino a tenerlo. La consulta de 12 fondos documentales y numerosas fuentes de época hace posible que no solo conozcamos las dinámicas de los cambios en el espacio habitado por la Intendencia, sino también acercarnos a una historia de la Intendencia, de Veracruz. Y tal y como lo ha dicho Sergio, es una historia diferente, es una historia que se hace desde menos una historia institucional, más una historia sociopolítica y cultural, por supuesto. El problema de estudio elegido distingue a esta investigación por aplicar las orientaciones de una renovada historia política o de una historia institucional que, lejos de interesarse por las cúspides, por ejemplo, los intendentes, que siempre habíamos escuchado la voz de los intendentes, ¿no? Ahora, lejos de interesarse por las cúspides, va dando la palabra en una sociología histórica a los hombres afectados por la implantación del gobierno económico en su estado, posición, etnia y privilegios, es decir, dentro de su corporación. Los hombres de ciudades, villas, pueblos, los desperdigados, los vagos, los comerciantes. Es interesante que en las descripciones de las aristas de la transformación de la que se ocupa Luis en este libro, las voces estén atravesadas por las aspiraciones, la tensión y el conflicto. De ahí que esté bien logrado el propósito de descubrir, documentar y exponer por medio de la escritura las dinámicas sociales de poder y de territorialización que se propuso estudiar nuestro autor. De los instrumentos que preparó para sistematizar la información y para mostrar la validez de sus observaciones, están los cuadros que se intercalan en la escritura, así como los mapas que nos ayudan a visualizar los procesos de cambio en los territorios y los gobiernos que los administran. Entre ellos, los mapas que más me gustaron y que me parecen sumamente interesantes, pues casi son todos. Mejor menciono los que no, son el 3. El 3 es maravilloso, el 3 es sumamente bonito, sobre las transformaciones territoriales de los pueblos de indios. El mapa está en la página 178. El de tumultos, ¿no? El 5, en donde se registra la presencia de los pardos y morenos, y el 6, en donde se registra la presencia, bueno, los cuerpos de milicia. Son realmente fantásticos, te felicito, me gustaron mucho. Bueno, hay una en la Universidad Veracruzana,
y yo creo que el medio a veces nos empuja. Hay una tradición muy, muy importante de mapas que tiene que ver con este momento histórico, con los mapas que elaboraron los militares para conocer y obviamente territorializar mediante el saber, ¿no? Veracruz. Entonces, esa tradición se reflejó en estos trabajos y son realmente muy bonitos. Tienen mucha información, se da uno cuenta de que están inteligentemente pensados y resumen un montón de datos con solo echarles una mirada. Entonces, cumplen muy bien su función. En el propósito que tenemos para que acepten la invitación, para que un volumen de este libro esté en su biblioteca, debo subrayar también que el escrito se distingue por su claridad, precisión en la escritura y por su pertinencia en las acotaciones. Estas características hacen que la obra sea leída a paso lento. No es un libro que se lee así de un jalón, a diferencia de otros libros que hemos presentado acá. Bueno, tampoco muy de un jalón, pero sí se leen con más agilidad. Pero este es un libro que requiere que realmente nos sentemos y lo leamos ante una mesa, porque cumple una función importante la lentitud. Entonces, no se trata de un defecto, ni por eso, o sea, por lo lento que hay que leerlo, resulta aburrida la lectura. Aquí la lentitud es una virtud porque el autor nos convence que estamos entrando a un tiempo de cambio profundo por sus intenciones, no tanto por sus resultados. Esto debido a la reacción y capacidad de negociación de los actores, que es el objeto de casi 6 de los 8 capítulos. Aquí no solo todos tienen voz, también tienen intenciones y sentido de oportunidad. Es entonces una historia muy humana que se entreteje, y eso lo presenta cotidianamente el autor, se entreteje con las intenciones y las acciones de la monarquía. Así entonces, la exposición didáctica que caracteriza este libro acorta la distancia entre nuestro mundo actual y contemporáneo, el mundo hispano vigente desde el siglo XVI y el mundo de los bombones, dice acá, de los Borbones, por supuesto. Me jugó una mala pasada mi corrector. El mundo de los Borbones, que están presionados por cambiar. Están presionados por cambiar por el contexto histórico. Y estos mundos, para nosotros desconocidos, estos los del 16 y los del 18, se vuelven nítidos, comprensibles, diferenciables unos de los otros, a pesar de las contaminaciones o sobrevivencias que existen y que son parte de la preocupación fundamental del autor. Hay muchas cosas que se pueden decir acerca de este libro. Para no abusar de la palabra, quisiera resaltar algunos aportes, además de lo ya dicho, de las tesis que se demuestran en el trabajo. Es evidente que por la importancia estratégica de la intendencia, los militares resultan ser un nuevo actor determinante en el control del territorio e influencia y poder político que adquirieron para todos los habitantes de Veracruz. También para la intermediación con la monarquía. Es igualmente evidente la capacidad para mostrar que la agenda modernizadora de la dinastía borbónica, en su afán de aplicar sus reformas, requirió de celebrar compromisos para alterar
la dinámica normativa de un gobierno judicial plural en la que estaban envueltos españoles, indios, pardos, morenos y morenos libres. Perdón, es que no me traje mis otros lentes y estoy leyendo muy mal. Queda claro que fue grande y exitosa la capacidad de la monarquía española para ganar en control sobre territorio y población y así orientar esos recursos y sus bienes en una política que no excluyó, reitero, la negociación. Y no solo con los grandes intereses, sino también con sectores emergentes, no solo con pacíficos habitantes, sino también con los tumultarios. Así, por ejemplo, queda mejor entendido el impacto e importancia de la creación del Consulado de Comerciantes de Veracruz. Estábamos tradicionalmente acostumbrados a pensar en que la creación del Consulado de Veracruz era un gesto maquiavélico de la monarquía española para disminuir, restar, contrabalancear, equilibrar el poder del Consulado de Comerciantes de México, ¿no? De la Ciudad de México. Bueno, con la lectura de este trabajo, uno se empieza a plantear que no era precisamente así, ¿sí? Es decir, y que las lógicas, creo que es una cosa que no he dicho suficientemente, este estudio es un estudio en donde la particularidad de cada territorio tiene una importancia enorme. Y con esto voy a ir cerrando porque iba a decir más cosas, pero bueno, sí hay una cosa que sí tengo que decir. Entonces, el tema de la particularidad cobra mucha importancia en este trabajo porque por ahí es donde uno puede advertir cómo se va reproduciendo la cultura corporativa. Una cultura corporativa que tiene territorio en espacios muy acotados y precisos, ¿sí? Da la imagen, y eso lo voy a decir, no lo iba a decir, pero lo voy a decir en público, da la imagen de que la reconstrucción que haces, tanto de la lógica de las corporación, de la cultura corporativa, como de los resultados de la negociación y de tus conclusiones, da la imagen de que el proceso de ocupación del territorio en la Intendencia de Veracruz es muy tardío, ¿no? O sea que si, a diferencia de lo que ocurre con la Intendencia de Puebla, la Intendencia de México y las otras intendencias del centro del país, pues la ocupación es realmente de 1762 en adelante, salvo el puerto, ¿no? Eso a mí me pareció que te faltó decirlo con un poco de más de fuerza, porque, o sea que yo tuve la sensación de que estábamos frente a un proceso realmente de ocupación del territorio reciente, ¿no? Y eso me vino a la cabeza por el tema de que hay que resaltar algunas palabras clave de tu trabajo y que dan cuenta de los logros que obtuvo la monarquía para atender los apuros que enfrentaba y favorecer su proyecto de constituir una monarquía estatalista. Y estas palabras clave me parece que son igualación, disciplinamiento, urbanización y orden jurisdiccional, ¿sí? A través de la concesión o restricción de los privilegios, ¿no? Entonces me pareció que estábamos frente a unas poblaciones, imagínense que hay que o sea, que están viviendo apenas el disciplinamiento que la Iglesia
es un disciplinamiento diferente, porque es un disciplinamiento institucional y sí estoy muy de acuerdo con tu caracterización, pero creo que hubieras ganado si dices con fuerza lo que me quedó a mí como sensación, ¿no? Que es decir que esta es un disciplinamiento, por ejemplo, no se va a observar en lo que después va a ser el estado de Guerrero, porque no había interés en que eso así ocurriera. Pero en Veracruz sí es importante porque las poblaciones desperdigadas, de hecho, la composición de pueblos apenas se está dando en 1762 y dice uno, ¿cómo es posible, no? O sea, sí se queda uno con la sensación y por eso es muy importante que aunque se reproduce la cultura política corporativa, tiene un tinte militar muy fuerte que marca la historia del siglo XIX. Entonces, pues yo quería resaltar eso y una última cosa más que me llamó la atención. En esta concepto, bueno, el trabajo es bien interesante porque si el disciplinamiento de la población indígena empieza en Nueva España en general en el siglo XVI, ¿no? A través de una concepción de monarquía plural o compuesta, que eso también extrañé, no lo vi en tu trabajo, me gustaría saber si fue intencional o no, y cuál la razón, ¿no? Para pasar a una monarquía territorializada, ¿no? Claramente territorializada, con control sobre, o como tú le llamas, una monarquía territorial, monarquía moderna finalmente, me llamó la atención que utilizas en plural el concepto de cuerpo político, ¿no? Como que estoy casi de acuerdo que lo hagas, pero estoy casi. Porque me parece, o sea, la metáfora es muy importante porque pone bueno, es una metáfora que conlleva una concepción organicista del Estado y justamente lo que tú estás tratando de mostrar es como, por ejemplo, la justicia empieza a ya no ser una justicia aplicada por los jueces que están en las corporaciones, sino ya en sus 5 aspectos que tú mencionas, que es el capítulo 1 es fundamental, todo mundo tiene que leer ese capítulo, si quiere entender cómo funcionaba la monarquía en términos de justicia, ¿no? Y que es fundamental. Entonces, no entiendo más bien, cuando empiezas a hablar de que hay un cambio de la práctica de ese tipo de justicia por una justicia contenciosa, ¿no? Por una justicia que se asemeja más a la que se practicó después en el siglo XIX. Entonces, es una justicia de leyes, ¿no? Es una justicia, acá no, hay otra palabra clave que está muy asociada en el trabajo al término igualación, que es el de la uniformidad, ¿no? Entonces, la uniformidad, aunque se esté dirigiendo a cuerpos, se está dirigiendo finalmente sobre situaciones contenciosas, ¿no? Y, por tanto, fundada en la ley. Así que, entonces, a mí me encantaría que esa es la razón de mi objeción de usar el concepto cuerpo político en plural, ¿no? Aunque es la parte que me convence, sí entiendo que en cada corporación está reproducida la metáfora del rey con sus órganos, ¿no? Pero justamente por eso decía, ¿por qué no llamarles órganos y por qué repetir que es un cuerpo político? Bueno, estoy en la duda, así que me puedes convencer. Gracias. Muy bien.
Bien, muchas gracias, Alicia, por el comentario y por abrir en cierta medida la polémica. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra al doctor Luis García Ruiz, que bueno, es licenciado en Historia por la Veracruzana, doctor en Historia por el Colegio de Michoacán. En 2010 obtuvo el premio Atanasio Sarabia por la mejor tesis de licenciatura en Historia Regional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e integrante de la Red de Estudios del Régimen de Subdelegaciones de la América Borbónica. Es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana y actualmente se desempeña como docente en varios de los programas de los varios programas académicos de esa misma institución. Ha publicado artículos y capítulos de libros sobre la historia de los pueblos de indios, historia agraria y movilización afrodescendiente durante los siglos XVIII, XIX y XX. Últimamente ha publicado De súbditos del rey a ejidatarios posrevolucionarios, los subalternos en la historia de México, que es un libro que apareció este año, que ya nos explicó que apareció en versión electrónica y próximamente aparecerá impreso, y del texto que hoy aquí nos presenta, o que se presenta, que es este volumen intitulado Unidos en un mismo cuerpo, Monarquía y Sociedad en un tiempo de reformas, que se publicó en 2017. En el cual, mediante un estudio comparativo que engloba a los ayuntamientos españoles, las repúblicas de indios y las milicias de pardos y morenos libres, pues se reflexiona sobre el reformismo borbónico y su impacto, ¿no?, en este carácter que va adquiriendo la monarquía. Entonces, pues no hay que decir más, más que darle la voz para que él nos explique más precisamente su idea sobre el texto, responda a las preguntas aquí planteadas y pues nos ilustre un poco sobre el tema. Doctor, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, en primer lugar a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, al Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades también, desde luego a Alicia por tener la amabilidad de invitarme a presentar el libro, también a Sergio y nuevamente a Alicia también por los comentarios que han hecho a la obra y bueno, también por haberse tomado el tiempo para dar lectura, porque pues sí no es tan rápido a veces terminar de leer el libro. Entonces, pues también pues la verdad les agradezco mucho que se hayan tomado el espacio. También pues a la moderadora por el trato tan amable en esta presentación. Y bueno, pues sí, algunos comentarios, ¿no?, que hay que añadir, pero bueno, luego no serán de la exquisitez de lo que acaban aquí de señalar tanto Sergio como Alicia, pero bueno, sí pueden servir como para, pues sí, señalar algunas especificaciones que plantearon, ¿no?, que sí con este trabajo lo que intenté fue, pues, llevar como un planteamiento, un análisis más amplio, digamos, las propuestas, las tesis, los debates que en las últimas 3 décadas se estuvieron lanzando acerca de cómo abordar la historia del periodo novohispano tardío, ya en esta época de reformas, pues de perspectivas que pudieran darle voz a los sujetos, a la sociedad, ¿no? Porque sí, en efecto, ¿no?, como lo decía Sergio hace un momento, lo que conocíamos más era de cómo institucionalmente se fue tejiendo esta nueva organización, que inclusive pues siempre nos quedamos con la tesis, ¿no?, de una revolución en el gobierno que había venido pues desde arriba, o que con el cambio de planta institucional pues se habían buscado sacudir todo el estigma de corrupción que había caracterizado al gobierno español durante el siglo XVI y XVII, pero lo que yo
traté de hacer era, bueno, tenemos que saber más y comparar al mismo tiempo cómo la sociedad estaba experimentando estos cambios, qué lectura le dieron, cómo recibieron y cómo respondieron a todas estas novedades que a veces, como señalaban mis presentadores, pues a veces no resultaban ser pues tan nuevas, porque lo que se buscaba era justamente pues mejorar el funcionamiento de este orden corporativo, como lo se fue mostrando y lo recalcaron. Pues a través de ese capítulo primero, pues lo que busqué era tratar de explicar, bueno, cuál es el modelo que está, a partir del cual yo voy a mostrar estas dinámicas corporativas de las sociedades. Luego tomé el escenario de la Intendencia de Veracruz también porque pues lo que reflejaba era justamente que, que la sociedad con sus reivindicaciones, con sus privilegios, sus necesidades, pues corrían a diferentes ritmos, a diferentes tiempos, ¿no? Que es lo que Alicia pues acaba de señalar, ¿no? Cómo es posible, o lo que incluso a mí también me dejaba sorprendido es cómo ya estamos siglo XVIII, 1760, 70, 80, y con los mismos señalamientos de que hay que disciplinar, hay que volver a reducir a la población en congregaciones, hay que dotarles de gobierno, hay que incluso evangelizarlos nuevamente, porque pues es precisamente un territorio que, a diferencia de la costa pacífica, pues es un territorio que, además de ser puerta de entrada del comercio, pero además se convierte pues un territorio que demostró ser vulnerable ante una posible invasión eh, inglesa, y que se encontraba prácticamente desnudo de protección, y que en ese sentido, si se hubiese presentado un episodio como el de La Habana, pues las consecuencias habrían sido catastróficas. Esa era la lectura que los gobernantes novohispanos, virreyes, jefes militares se percataron, y de allí la importancia de justamente de perfeccionar, pero también de poblar, de ocupar el territorio. Y si vemos, bueno, va a diferentes ritmos esa ocupación, porque en efecto, por un lado, pues ya tenemos qué ocupación más antigua existía, si no era Veracruz, que pues había sido pues el primer asentamiento español establecido pues ya en tierra firme, y pues se vanagloriaban, ¿no?, los habitantes de que somos eh, el primer asentamiento humano fundado por Cortés, y por ende todos los privilegios que tenemos, además de Córdoba, Orizaba, Jalapa, pues que también eran poblaciones pues con una antigüedad ya que databa de 3 siglos prácticamente. Pero por otra parte vemos el otro ritmo, la otra velocidad a la que transcurría la vida en todos estos pueblos que formalmente eran de indios, o aquellos asentamientos diseminados que señalaban de castas, de afrodescendientes, que estaban pues dispersos por las costas, trabajando en haciendas, acostumbrados a llevar una vida pues de mucha movilidad, pero que a los ojos ya de los gobernantes ilustrados con preocupaciones militares defensivas, pues era una población que, si no se le sujetaba, si no se le integraba a la sociedad, si no se les civilizaba, inclusive ellos hablaban, ¿no? Entonces, y por consecuencia, si no se les asentaba en pueblos erigidos bajo los modelos urbanísticos de la época, pues no tendrían ninguna utilidad. Por eso es que también el discurso ilustrado era de que también había que transformar en vasallos útiles a la población, porque tendrían que aportar al sostenimiento de la monarquía, tanto obviamente con su trabajo, con tributos, con contribuciones en metálico, como con producción agrícola, industrial, pero también con su fuerza para poder, con su vida inclusive, para poder defender al territorio de cualquier agresión enemiga. Ese era el propósito de por qué había que fundar nuevos pueblos, por qué entonces poblar
la intendencia, por qué sobre todo la costa crear nuevos asentamientos y hacer un rediseño en la autoridad. Es decir, bueno, se llegan, ¿qué es lo que Alicia justamente aquí me señalabas, ¿no? Que faltó decirlo con más fuerza, un proceso de ocupación tardío porque, y yo fui consciente de ello, pero ahí sí fue como que no me atrevía a soltarlo porque cuando estaba yo pues en este proceso de pasar la tesis al libro y un poco revisar la información, estaba allí, ¿no? Esto que tú hablas, pero y la intuición de que la Intendencia de Veracruz pues fue fruto en algún momento, y esto fue el señalamiento del ministro Tomás Calvo en su momento, él me dijo, es una provincia artificial. Entonces sí, es una provincia artificial porque inclusive si vemos cómo provincias como Puebla, Oaxaca, Valladolid se fueron integrando a partir de los obispados, de las relaciones económicas, de la jerarquización de poblaciones y tuvo más coherencia cómo se constituyeron los límites de las intendencias, a diferencia pues de Veracruz, que fue prácticamente una franja que corría de norte a sur, contigua a la costa, pero que no tenía pues un centro que fuera capaz de amalgamar a toda la diversidad de poblaciones y que tampoco estaba muy clara una jerarquización del territorio y bueno, todos aquellos, digamos, elementos que podríamos señalar que eran constitutivos o que le daban identidad a un territorio provincial. Entonces, pero bueno, aquí un poco va la promoción, está por salir una primera versión en trabajo y el próximo año saldrá otra, donde ya a partir de información que me encontré en el archivo de Indias, informes militares, logré dar seguimiento a cómo en efecto fue una decisión de escritorio que se toma por José de Gálvez ya cuando analiza el plan original de intendencias, después de un ir y venir de informes de militares, de decisiones que se fueron tomando sobre la marcha para perfeccionar también toda esta planta de intendentes y cómo se planteó la necesidad de erigir Veracruz porque era importantísimo contar con una autoridad que concentrara el mando político y militar y que fuera capaz en ese sentido de articular toda la labor defensiva, porque finalmente la guerra contra Inglaterra, que permanentemente estuvo allí latente, pues demandaba que lo que más les estorbaba es que hubiera una dispersión de mandos y que decían los informes, los súbditos no sabían, y lo dijo Manuel de Flon, cuando en estas consultas si ya se habían establecido subdelegados y todo, y va a salir también un trabajo sobre el Tehuacán que hice, Manuel de Flon lo que decía es que los súbditos, los gobernantes no saben qué mandar y los súbditos no sabían qué obedecer, que era un poco retrataba esta necesidad de ir concentrando el mando. Entonces allí es donde ya con fuerza lo digo, lo que Alicia me señala en esta, que sí yo lo reconozco, me faltó y… Sí, bueno, uno es un libro conmemorativo que se llama Veracruz, Puerta de 500 años, Puerta se llama, y ya la versión más amplia un libro que está preparando la red de estudios del régimen de subdelegaciones en la América Borbónica. Entonces ahí es donde la primera es como un texto más de carácter divulgativo, más corto, pero ya el segundo ya es un poquito con un análisis más profundo, donde ya ahí sí, ya lo digo con fuerza y ya soportado ya con evidencias empíricas que iba por ahí la situación. Y efectivamente, ¿no? También sí hubo como pues, algunas dificultades metodológicas en el sentido de que cómo también hacer dialogar, conciliar, confrontar también y cómo encontrar pues un modelo explicativo que me pudiera dar un común denominador en el que pudieran articularse las propias dinámicas de la sociedad, porque tienen reclamos distintos, necesidades diferentes. Las repúblicas españoles están pidiendo, queremos un ayuntamiento, queremos que se nos reconozca como villa, queremos que se nos den escudos. Las repúblicas de indios pues también reclaman tierras, un poco tienen problemas con los tributos. Orizaba se llega a empoderar tanto que también
le otorgan igualación con los españoles. Entonces, los afrodescendientes, pues están en el tema del tributo, del fuero militar, se vuelve sumamente importante. Y ahí sí era, sobre todo, o sea, tratar de ver, o sea, cómo todo este dinamismo se activa en una atmósfera militarizada. Entonces, yo lo que me la paso recalcando es que la guerra, aunque no había una guerra como tal en el territorio en ese momento, porque se están dirimiendo pues a nivel atlántico, sobre todo ya después de la guerra de 7 años, que la carrera militar se recrudece, pero sí son conscientes de que ya no se puede sostener la monarquía a partir de los ordenamientos tradicionales del gobierno de los jueces, ¿no? Y entonces, sobre la justicia, los señalamientos de los ilustrados y de los gobernantes es que, pues, si lo que se requiere para poder revitalizar el cuerpo político es la suma de esfuerzos individuales de sus vasallos para poder activar el comercio, que era como la sangre que tendría que irrigar ya todo este cuerpo que estaba enfermo. Entonces, lo que menos necesitábamos era que los súbditos se pasaran litigando por todo, defendiendo privilegios, armando querellas en cualquier juzgado, sino que lo que se requería que trabajaran. Y entonces ahí vienen las críticas donde todas estas controversias pues se tienen que resolver ya, no se tienen que judicializar, se tienen que resolver por expediente y no por procedimiento, que era un poco allí la discusión que existía y que pues buscaba de alguna forma hacer como más eficiente el funcionamiento del gobierno. Entonces allí es donde pues es como, sí lancé esto de que al hablar de que también se están reproduciendo las corporaciones, pues hablo que son diversos cuerpos que están integrados en una monarquía, pero que también esta monarquía pues se explica a partir de esa metáfora del cuerpo místico, pero va cambiando porque también ese cuerpo místico también está viviendo un proceso de secularización, ¿no? Donde ciertamente el rey sigue siendo pues el pastor de las almas, seguiría siendo pues el defensor de la ortodoxia, pero también es al mismo tiempo ya como una suerte de capitán de la nave del Estado, ¿no? Que es el que tiene que coordinar todos los esfuerzos individuales y colectivos para poder mantener a flote esta nave. Entonces es donde vemos pues que también el propio discurso va transformándose, y es donde pues los cuerpos, las corporaciones pues también tienen que asumir otra función. Entonces es donde también trato de dejar allí un poco más presente, pero sí se mantiene la idea de que es un cuerpo, la monarquía como un cuerpo, y constituye también a su vez por diversos cuerpos con diferentes privilegios, diferente grado de importancia, de jerarquía, privilegios. Entonces es allí pues digamos donde, o sea, por donde va la discusión y cuál es la situación, ¿no? que está presente en un momento previo cuando ya vendrá una guerra, ¿no? Lo que traté de, porque incluso el título inicial había sido en vísperas de la independencia, pero al final me puse a pensar, bueno, pues es que la sociedad no sabía lo que iba a venir, ¿no? O sea, ellos están metidos en una dinámica, pero no tienen claro hacia dónde va o cómo se está transformando, y por eso lo dejo. Termino como hablando de la propiedad, que fue otro de los debates en los que corrió mucha tinta, porque pues en una sociedad que está transformándose, que busca crear pues una base sólida de contribuyentes, de productores, la tierra es muy importante, y en ese sentido pues se van promoviendo reformas agrarias que permitieran incentivar toda esta revitalización del cuerpo. Entonces allí es donde me lo dejé el tema de la propiedad, porque veamos que finalmente se estaban concretando cosas, ¿no? Perfeccionamiento del mundo corporativo, impulso a nuevos derechos de propiedad, impulso a la agricultura, al comercio, y era donde estaban enfrascados en ese debate cuando ya sobreviene la crisis
política que ya derivará en los hechos que conocemos, ¿no? Y que bueno, será otro momento, otro capítulo ya para estudiar, ¿no? Y abrir nuevos diálogos. Anda, ojalá. Pero bueno, pero sí les agradezco mucho pues los comentarios. Sé que bueno, podríamos pasarnos horas discutiendo, pero pues también no quiero abusar de la paciencia también. Pues nuevamente es mi gratitud por pues haberse tomado el momento para poder leer el libro, y por los comentarios siempre tan atinados, de los cuales tomé nota y me los llevo para la reflexión y para seguir pues pensando en cómo precisamente es seguir aquí en el análisis. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos mucho la presentación, la precisión de algunos de los temas que suscitaron polémica, que justamente plantean nuevos derroteros para seguir explorando la cuestión. Entonces, bueno, ahora lo que toca es ver si alguien del público tiene alguna opinión o algún comentario que hacer al texto o alguna observación sobre el tema. Entonces, ustedes tienen la palabra. Bueno, pues si no es el caso, damos por concluida la sesión, en el ánimo de que, bueno, quizá en la charla informal se plantearán algunas cuestiones que todavía se pueden ir bordando sobre el tema. Les agradecemos mucho el favor de su asistencia. Atrás tenemos algunos pocos ejemplares para la venta a precio de ocasión por ser presentación del libro, por si alguien está interesado. Y bueno, pues no nos queda más que invitarlos a que nos acompañen para la presentación de la última del último texto de este ciclo, que es el próximo 22 de abril, si mal no recuerdo. Entonces, siguiendo en esta línea de problemáticas, ¿no?, que nos plantea la historia política, la historia cultural, y pues agradecemos mucho el favor de su atención. Muchas gracias a los autores, a la autora, a los comentaristas y a ustedes por su asistencia. Gracias. Felicidades. ¿En cuánto van a dar los libros? En 200. En 200. Sí, a precio es que de… sí vale normal, el precio normal es 300. A precio de ocasión. Entonces, es que realmente…